Bien, hemos leído Lucas 2 para quienes tienen sus Biblias y por favor tengan abiertas sus Biblias en Lucas 2. Y hemos leído del 8 al 18. Que sería el mensaje de Navidad. Y pues siempre se tiene este conflicto y es mejor entender la situación de la Navidad, ya que pues Navidad tiene muchas cosas interesantes y la historia de Navidad propiamente del nacimiento de nuestro Señor es muy, muy interesante. Es por mucho de las historias más bellas que existen. Como historia, como los eventos, las manifestaciones, la dicha, el gozo. Es un momento precioso, verdaderamente. Y nosotros lo unimos y lo celebramos. Lo celebramos no es una celebración divina, no es una celebración ordenada por Dios, como lo es la Cena del Señor. La Cena del Señor es una ordenanza dada por el Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Así que eso sí tenemos que hacerlo y hay doctrina y hay enseñanza. La Navidad es una celebración de iglesia, es una celebración de congregación. Por lo tanto, cualquier iglesia que diga, no, no queremos celebrar la Navidad y todo lo demás, pues son libres de no celebrar la Navidad y de la misma manera cualquier iglesia que quiera celebrar la Navidad es libre de celebrarla. Solamente hay que tener ciertos cuidados con diferentes cosas, ¿no? Como aquello de, bueno, quien celebra la Navidad está de parte del diablo, es hijo del diablo, es hijo del anticristo, son parte de la Iglesia Católica Romana. Hay quienes dicen eso. Y ciertamente nosotros no tenemos nada con la Iglesia Católica Romana. Y aclaramos el punto. El 25 de diciembre no nació el Señor Jesucristo. No podía ser ese el momento de su nacimiento. Más o menos fue septiembre, octubre, por ahí. Pero no lo sabemos y nadie lo sabe. Y ya. Y como iglesia, nosotros celebramos la Navidad, siempre conservando el sentido elemental, el propósito. Si se dan cuenta, aquí no hay ningún símbolo. Las campanas que están ahí en las paredes no son símbolo de nada, o sea, no simbolizan nada. Hace algunos años pusieron unas estrellas y yo les dije, la estrella no es buena, no es buena, quiten la estrella. Hace otros años pusieron una pancarta acá con era como una especie de templo árabe con una luna. Entonces, no, la luna es el símbolo de Islam. Todas esas cosas no hay que ponerlas, eso no tiene nada que ver con la Navidad. Y nosotros nos alejamos completamente de toda simbología, esa es la razón por la cual tampoco tenemos una cruz acá enfrente, pues se tiende a dar mal aspecto, malas intenciones, se puede malinterpretar. Y pues recuerden que la situación de las cruces, los crucifijos, pues son eh, amuletos. El asunto de los amuletos. La gente utiliza amuletos y el amuleto son paganismo. Nosotros no tenemos ningún amuleto, no utilizamos ningún amuleto y es por eso también que nosotros no utilizamos ninguna simbología. Tenemos un árbol de Navidad, ahí lo pueden ver todos, por supuesto, y está el árbol de Navidad, y si se dan cuenta no tiene estrella. Y creo que la perdimos, no me acuerdo en qué vez, pero no, no queremos estrellas. Y por eso no tiene estrella el árbol de Navidad. Ahora, algo que sí es importante conservar con respecto a la Navidad es la situación de los regalos. Es muy interesante. Un regalo es una forma de expresarse, una forma de dar cariño. Y es por eso que sí lo hacemos nosotros. Es una forma de decirle a alguien más que le estimamos, que le queremos. Aquí tenemos regalos como iglesia también para dar. Y, es una forma de decir que estimamos y que queremos a las personas. Yo apoyo mucho la idea de la expresión. El amor, simplemente decir te quiero, te amo y ese tipo de cosas, pues no vale la pena. Hay que expresarlo, hay que demostrarlo, hay que dar tiempo, hay que dar esfuerzo, etcétera. Y en el caso de la Navidad, pues se tiene como principal esta situación de los regalos. No hay ningún símbolo al respecto, solamente aquella situación del San Nicolás, ¿no? Pero el San Nicolás, de hecho, surgió por ese San Nicolás
que era un hombre que se puso a dar regalos a los niños. Y de ahí vino la evolución de todo Papá Noel y todas esas cosas que son nórdicas. Tampoco utilizamos nada de eso, no usamos ninguna de esas imágenes, sino que nos centramos en el sentido de la Navidad. Y es que el sentido de la Navidad es un regalo dado. Pero no es cualquier regalo. Es el regalo más importante que jamás alguien le ha dado a alguien más. Y esa persona que dio ese regalo es la persona más importante que jamás ha existido, es Dios mismo. El regalo es lo más importante también, es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios fue entregado a este mundo, fue dado a este mundo para el rescate del mundo, para la salvación de las personas. ¿Cuánto teníamos que pagar? ¿Qué teníamos que dar? ¿Qué debíamos hacer? Cero, nada, ningún pago. No teníamos que devolverle nada a Dios. Dios no nos está exigiendo ninguna cosa. En dado caso, lo que quiere hacer Dios es que retornemos, que regresemos a su relación con Él. Y eso es también lo que malinterpreta la gente. Malinterpreta la gente de tal forma que dicen tenemos que hacer buenas obras. No tenemos que hacer buenas obras. No hace falta que hagamos ninguna buena obra. Tenemos que recibir el regalo de Dios, que es su Hijo Jesucristo. Entonces somos salvos. Nada más. Las buenas obras, ¿cuáles buenas obras? Ir a Dios, buscarle, honrarle. ¿Le cuesta hacer eso? ¿Le duele? Entonces muy probablemente ni siquiera le conoce. Dios abre su relación. Dios quiere que regresemos, que retornemos a una relación con Él. ¿Esa es la buena obra? No, no es una buena obra. Es consecuencia del regalo. Es consecuencia, perdón, de tener esa comunión, ese lazo se ha unido de vuelta. Ese lazo que nosotros rompimos a causa de nuestros pecados desde el tiempo de Adán, ese lazo vuelve a unirse. Dios abre la puerta, nos deja entrar a su presencia. Tenemos una relación preciosa con Él. Ah, ¿esas son buenas obras? No, no son buenas obras. El mundo malinterpreta. El mundo malinterpreta. Y lo vamos a ver precisamente en este texto. ¿Y a quién le fue dado ese gran regalo? ¿Quiénes recibieron ese gran regalo? Bueno, lo recibieron los más olvidados, los más despreciados, los pobres, los miserables y los arruinados. ¿Quiénes? Nosotros, toda la raza humana. Nosotros no recibimos el mayor regalo porque éramos tan buenos. Recibimos este gran regalo porque Dios tuvo misericordia de nuestra miseria. Esa es la razón. Y es la expresión precisamente y la magia de la Navidad, la expresión de nuestra condición natural, como éramos. Hemos leído este pasaje, los ángeles y los pastores, y este pasaje nos narra sobre un grupo de pastores que estaban en el campo y estaban cuidando a sus ovejas. La situación con los pastores es que los pastores en el tiempo del Señor Jesucristo básicamente era la profesión más despreciable que jamás había existido. Es cierto que el pueblo de Israel vino de la ganadería, ellos conocían muy bien. Abraham fue un criador de ganado, y, pero para el tiempo del Señor Jesucristo, estamos hablando de algunos cuantos miles de años, pues el asunto de ser pastor cayó muy abajo en la escala social. Eran personas muy despreciables, eran personas muy toscas, muy rudas, tenían que pasarse noches en vela, tenían que enfrentarse, como lo decía el rey David, enfrentarse con fieras, enfrentarse con lobos, enfrentarse con cualquiera que quería robar, incluso ladrones que querían robarse las ovejas. Eran gente que no tenían sus manos delicadas, tenían que pasar en el sol, tenían que pasar y dormir la noche sin techo. ¿Cómo era su lenguaje? Pensemos. ¿Cómo era su forma de hablar? ¿Será que hablaban de forma refinada? ¿Será que hablaban con malas palabras?
Han oído a las personas aquí hay muchos comercios de cemento, se vende mucho cemento y entonces hay muchos trabajadores de eso. Y uno solamente tiene que estar ahí 5 minutos con ellos o menos y entonces darse cuenta de lo que quiere decir tosco, de lo que quiere decir rudo. Tienen el pelo arruinado, están cansados, tienen muchos dolores, tienen malestares y para decir algo dicen a la gran P y pasámelo aquí vos, lo que sea, les conocemos. ¿Será que así eran los pastores? Y es lo que me gusta precisamente de este pasaje. Me gusta este pasaje porque el pasaje nos muestra a todos nosotros en medio de esa noche, en medio de esa oscuridad, en medio de ese frío, en medio de nuestros asuntos, nada más, pasando la vida, pasando el tiempo, haciéndonos del mundo. No tenemos ningún conocimiento de Dios como eran los pastores. Ellos no eran famosos por conocer a Dios. Ellos no eran famosos por conocer ninguna filosofía, poder defender, hacer alguna apologética de alguna cosa. No, eran toscos, eran rudos, eran molestos tal vez. Nos enseña cómo éramos nosotros para Dios. Nos enseña en qué modo nosotros habíamos quedado a causa del pecado. Nos enseña cómo lo único que hacíamos en esta vida era dedicarnos a pasar el tiempo, como los animales pastando, nada más, pasar el tiempo, sin propósito, sin fin, sin sentido y por supuesto sin eternidad. En medio de esa noche, imaginemos esa noche molesta, irritante, pero que estos hombres estaban muy bien acostumbrados a ese tipo de noches. Y es en medio de esa noche, en esa noche específica, cuando nace nuestro Señor Jesucristo, en donde un ángel se le revela, un ángel se aparece. No sabemos exactamente cuántos pastores eran, pero debido a lo que he mencionado ahora, a lo que he expresado ahora, muy probablemente cuántos eran, 20, 30. Digo que eran bastantes. Para estar cuidando todas las ovejas, para estar ahí en medio de todas las ovejas y para cuidarse los unos a los otros, para ayudarse los unos a los otros. Un ángel se les aparece y un ángel les hace tener miedo, los pone a temblar. Una visión resplandeciente. Cuando el Señor Jesucristo resucita, la expresión de los evangelistas, cuando las personas van a ver la tumba, no la encuentran, no encuentran al Señor obviamente en la tumba, pero encuentran a un hombre como de un relámpago. La expresión es que brillaba, brillaba como un relámpago. Y estos son los ángeles, así son los ángeles. Resplandece, ven la gloria de Dios, su voz resuena, su voz es maravillosa. Este ángel se le aparece a los pastores y les da estas palabras. Leamos Lucas 2:10. El ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que es para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Revisando estas palabras, en primer lugar, no temáis. No temáis. ¿Por qué? Por la visión del ángel. No había costumbre en ellos de ver a los ángeles, por eso es que temieron estos hombres rudos, estos hombres fuertes, cuando vieron esa manifestación gloriosa, esa manifestación de ese ser celestial, entonces tuvieron miedo. Pero el ángel trae nuevas, trae el evangelio, trae las buenas noticias y estas noticias es para que no tengamos miedo. Es por eso que la Navidad es un momento de alegría, de dicha. Tal vez usted se siente como esos pastores. Tal vez usted se ha sentido como esos pastores. Bueno, en primer lugar, no debemos temer ya. Ya no debemos temer el juicio de Dios. Ya no debemos temer qué pasa con nuestros pecados. Ya no debemos temer eso de estar separados de Dios y qué pasará después.
en ese gran salto, en ese gran paso de la muerte, ¿qué es lo que viene? No hay que temer. No hay que temer. Dios está haciendo algo. Dios está haciendo la obra. Dios ha hecho la obra. Eso es lo que la religión trata de ocultar y maliciosamente disfraza. ¿Somos nosotros los que tenemos que ir a Dios? No, mentira. ¿Somos nosotros los que tenemos que agradar a Dios? No, no, no. Dios se ha agradado a sí mismo. Dios ha hecho ya satisfecha su justicia. Dios ya ha quitado esa pena y nos ofrece la posibilidad de salir de esa oscuridad, de esa noche y de ese mundo y ese rumbo sin sentido. Ya no hace falta que temamos. Esas palabras son muy importantes. El Señor las dice y los ángeles las dicen también. En el tiempo de Navidad no tenemos que temer. Ya Dios está haciendo la obra, ya solamente tenemos que dejarlo todo en las manos de Dios. No debemos preocuparnos. Más bien, más bien, les he venido a dar una noticia, les he venido a dar un mensaje, les he venido a dar algo que en ustedes provocará gran gozo. ¿Cómo es su gozo, hermanos? ¿Cómo es su gozo? ¿Es grande el gozo? ¿O ni siquiera tienen gozo? Mire, si usted no tiene gozo, es porque usted ni siquiera sabe qué es la Navidad. Y sería bueno que empezara a celebrarla desde ya. Gran gozo. La Navidad no es para comprar cosas, la Navidad no es para gastar dinero, la Navidad no es la celebración o la vacación del fin del año. La Navidad es la venida del Hijo de Dios y esa venida del Hijo de Dios tiene que llenar nuestras almas, tiene que llenar nuestros corazones, tiene que llenar nuestros pensamientos. Hasta el punto que lo publiquemos, ya vamos a llegar a eso. Pero empecemos por eso, ¿tiene gran gozo? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su mente? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo están sus planes y sus propósitos? Ah, es que no pude conseguir esto, por eso estoy triste. Es que Dios no me dio aquello, por eso estoy triste. Bueno, Dios no le dio esto o aquello, pero Dios le dio a su hijo, a su hijo. Y al darle a su hijo, le dio propósito, le dio vida, le dio esperanza, le ha sacado de la oscuridad. ¿Por qué nos cuesta tener gozo? ¿Por qué nos es difícil tener gozo? Porque ponemos nuestra vista en las cosas de este mundo, que son las palabras que utiliza el Señor Jesucristo en una ocasión. Pones tu vista en las cosas de este mundo, pones tu vista en las cosas de esta vida. ¿Cuándo vas a poner tu vista en las cosas que son de Dios? Los himnos me gustan mucho y por eso los seguimos cantando, no por mí, sino porque hay varios que nos gustan mucho. Y hay un himno, ese casi no lo cantamos. Bueno, hay muchos que ni lo conocen, pero ese himno dice, solo pon tus ojos en Cristo, solamente tienes que poner tus ojos en Cristo. Y eso es lo que deberíamos hacer nosotros como creyentes, solamente poner nuestros ojos en Cristo. Y si usted se siente triste, solamente ponga sus ojos en Cristo. Vea lo que Él hizo por usted. Vea lo que Él está ofreciendo. Eso es todo. Entonces tendrá gran gozo. No por lo que Dios le vaya a dar hoy, que por supuesto que hay bendiciones y tiene que esperar bendiciones y tiene que trabajar y luchar por esas bendiciones y esperarlas, confiar en ellas. Dios le quiere dar una gran vida, pero le quiere dar una maravillosa eternidad. Y tiene que ir de acuerdo. Tiene que ir de acuerdo. Mientras nosotros pongamos nuestra vista más y más en las cosas del mundo, menos tendremos de Dios. El mundo entero es así. El mundo entero no quiere nada. No quiere saber nada de Dios. No quieren entender nada de Dios. Por eso les va mal. Les sorprende que su vida se arruine. Les sorprende porque les va mal. Vean sus tiempos de alegría. Sus tiempos de alegría son nada más con el licor, con la fiesta, con la parranda, con el trasnochar.
o tal vez ir a algún lugar a viajar. Lo cual el viaje está bien, las otras están mal. Pero ese es el mundo. Es así como evalúa su vida. Es así como piensa. Mi gozo es salir y gastar, comprar regalos. Mi gozo, para muchos es eso. Muchos se sienten felices con eso, con comprar regalos, con comprarse cosas. Otros se sienten felices con la comida. La comida les alivia, la comida les ayuda, la comida les alienta. Lastimosamente, muchos son creyentes. Empiece a cambiar y cambiemos todos. Demos el verdadero sentido de la Navidad. El verdadero sentido de la Navidad es esas nuevas de gran gozo que han sido dadas, pues en ese día, en ese momento, el Hijo de Dios nació a esta tierra. Como escribe el apóstol Juan, el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. El Verbo de Dios, qué noticia tan gloriosa. Qué momento tan maravilloso, el momento más esperado para toda la humanidad, el momento más anunciado por Dios para los seres humanos. Dios se iba a hacer carne y vendría con nosotros, a habitar con nosotros. Por supuesto, ya sabemos el final de esa historia. El Señor Jesucristo viene a salvarnos de nuestros pecados, a librarnos de nuestros pecados. Y ese es el siguiente versículo, versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Y aquí está la esencia. En primer lugar, hermanos, al revisar los manuscritos, no está así escrito como nosotros lo leemos. Se los digo de una vez. En primer lugar, no dice un Salvador. No hay un Salvador. Un Salvador, según la gramática, podría implicar que hay más salvadores. No hay un Salvador. Los traductores, por hacer la traducción de forma poética, lo hicieron de esta manera y quitaron un poco el orden. El verdadero orden es el siguiente, si ustedes quieren leer, y entonces vean cuál es el orden. Que os ha nacido hoy Salvador. Ese es el orden. Ese es el orden. Que os ha nacido hoy Salvador, que es Cristo, el Señor, en la ciudad de David. Ese es el verdadero orden. Y no es un Salvador. No hay artículo. Tampoco el Salvador. Os ha nacido hoy Salvador. En la ciudad, el que es el Cristo el Señor, en la ciudad de David. En la ciudad de David va de último. Y muy importante esto. Un Salvador. Que en realidad es Salvador. Os ha nacido hoy Salvador. Nos ha nacido hoy alguien que va a salvarnos. La salvación implica que hay un peligro inminente, que hay un mal que viene contra todos. Y por eso necesitamos rescate, por eso necesitamos al Salvador. Necesitamos aquel que rescate nuestras vidas, que rescate nuestras almas. El mensaje del Evangelio es de que todos estamos perdidos, que todos estamos en medio de esa noche, arruinados, en oscuridad, alejados de Dios, pero hemos recibido Salvador. Hemos recibido el que viene a rescatar nuestras almas, el que viene a limpiar nuestros pecados y viene a darnos ese enlace de vuelta, esa unión de vuelta con Dios mismo. Es lo que el mundo no entiende. El mundo se alegra porque es fin de año, el mundo se alegra porque simplemente quieren vivir la vida alegre. Pero el mundo no entiende que necesita Salvador, que están en un peligro espantoso. Y todas aquellas personas que no tienen a Cristo Jesús tienen que entender que están en un peligro horrible y que solamente existe el Salvador, que es Cristo. Hermanos, ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje del Evangelio que nosotros tenemos que pregonar. Es el mensaje del Evangelio que debemos portar en nuestros labios y gran gozo en nuestro corazón. La Navidad no debemos vivirla en Navidad, la Navidad la debemos vivir todos los días
porque aquellas personas que están cerca nuestro no se convierten y necesitan conversión porque necesitan Salvador, necesitan a Cristo el Señor. A veces el problema es del portador del mensaje. Y es por eso que les decía hace un momento, ¿cómo está su corazón? ¿Y cómo están sus propósitos? ¿Cómo está el deseo, la intención de su alma? Recordemos ese momento de gran gozo. ¿Se acuerda ese momento cuando usted recibió la salvación? Ese momento cuando usted recibió a Cristo. Ese momento cuando usted dijo, yo acepto y me entrego a Él. ¿Fue un momento de gran gozo? ¿Fue un momento de gran dicha? Espero yo que sí. Si no, renueve. Renueve su pensamiento, renueve sus deseos, renueve sus propósitos. Nosotros que estábamos en medio de esa noche fuimos rescatados por el Salvador. Es el Señor. El Cristo, al decir el Cristo, el Cristo quiere decir el Mesías es el ungido. Y esa fue la palabrita clave para los pastores, porque estos hombres no iban a entender de doctrina, estos hombres no iban a entender de la ley, estos hombres iban a entender lo del Mesías. Esa palabrita fue la clave. Es el Mesías. Todo Israel estaba esperando al Mesías, todo Israel estaba esperando al Señor, todo Israel estaba esperando al que iba a rescatar al pueblo. Lastimosamente Israel pensaba que eso de Salvador significaba que los iba a salvar de Roma, que los iba a salvar de esa tiranía en la cual estaban sometidos. Por eso muchos de ellos perdieron el mensaje y se alejaron del Señor Jesucristo. Cuando no lo vieron como aquel gran caudillo, cuando no lo vieron como aquel gran héroe de guerra, de combate que venía a levantar los ejércitos, a llamar a todo ese ejército de ángeles, el Señor podía, pero no lo iba a hacer. Porque el Señor no venía a salvar del Imperio Romano. El Señor no venía a salvar de la esclavitud. El Señor venía a salvar del pecado, de la muerte y de la condenación eterna. El sentido era mucho más grande. El propósito era mucho más grande. Ahora, ¿tenían razón ellos de confundirse? ¿Tenían excusa por estar confundidos? No, no tenían ninguna excusa. La obligación era que venía el Mesías y tenían que obedecerle. Tenían que rendirse a Él, tenían que estar cerca de Él. Y es ahí donde mucha gente falla. La gente no entiende que no se trata de creer en Cristo, nada más, se trata de obedecer a Cristo. Se trata de rendirse a Cristo. Al decir el Señor, acá, el ángel lo que está hablando es alguien igual a Dios, alguien con la autoridad de Dios, alguien con el poder de Dios, alguien al cual se tienen que someter, alguien al cual tienen que obedecer. Llama mucho la atención de que el ángel en realidad no le dijo, no les dijo, vayan a buscarle, vayan allá. El ángel solamente les dio señales. El ángel solamente les dijo en la ciudad de David, ahí lo van a encontrar. Y estas son las señales, versículo siguiente, versículo 13, 12, perdón. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Aquí no son pañales. De hecho, la palabra que aparece en los manuscritos es trapos o paños. Eso es lo que aparece. Los mismos paños en los cuales acostaron al Señor Jesucristo, bueno, da mucho la apariencia, da mucha la similitud con aquellos que lo envolvieron, que envolvieron su cuerpo cuando él ya había muerto. Hay mucha similitud, hay mucha unidad. El pesebre, todos pensamos, esa palabrita pues suena bonito, suena bella, pesebre, ¿no? En realidad la palabra es el lugar donde se comía, donde comían los animales. Eso es un pesebre.
El pesebre no es como las cunitas que aparecen en las imágenes, en los recortes, en las fotos que ustedes ven. El pesebre era un lugar en donde usted llevaba a los animales y les ponía ahí su comida especial y que comieran los animales. Eso es el pesebre. Lo cual evoca aquella cruz. Aquella cruz en la cual el Hijo de Dios debía ser elevado, como dice capítulo 3, el Señor Jesucristo, capítulo 3 de Juan. Es ahí donde debo ser elevado, donde el Hijo de Dios debe ser elevado. Y si Él es elevado, entonces atraeré a todos a mí mismo. Toman sentido, toman unidad. La Navidad tiene unidad con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El ángel solamente les da señales a los pastores. Me llama la atención que no les dice, vayan. ¿Por qué? Porque debería ser inherente, debería ser bastante claro, debería ser elemental. Me llama la atención por qué no es elemental para la iglesia hoy. ¿Por qué la iglesia no vive ese gozo? ¿Por qué la iglesia no persevera en el mensaje del Señor Jesucristo? ¿Por qué la iglesia no vive con esa alegría? Y probablemente tengamos muchas excusas. Bueno, ¿cuáles excusas? Es que la gente no cree, es que la gente nos insulta. Y sí, es molesto que la gente se desinterese, que la gente se despreocupe por el mensaje. Es molesto, es fastidioso. Bueno, pero podemos preguntarle a esos primeros cristianos a los cuales por dar ese mensaje los quemaron vivos en las calles de Roma para iluminar la ciudad de Roma. ¿Será que para ellos había excusa? Y es que la verdad, hermanos, es que nosotros no solamente no tenemos excusa de no predicar, no tenemos excusa de vivir tristes, no tenemos excusa de vivir sin gozo, no tenemos excusa de vivir sin problemas. Usted tiene problemas, usted tiene dificultades. Hoy le hace falta alguien. Hoy piense en Cristo, que Cristo es el regalo que todos nosotros recibimos en ese día. Y recibimos ese regalo, lo recibimos desde entonces para siempre, hasta el fin de los tiempos, hasta que termine nuestra vida, hasta que nos encontremos con Él. Lo que pasa con el mundo es que el mundo no quiere a Cristo, el mundo no quiere a Dios, el mundo no quiere acercarse a Dios, quieren comprar a Dios. Y será muy terrible ese momento cuando se den cuenta. Pues Cristo Jesús es nada más un regalo ofrecido por Dios al mundo, a todos aquellos que quieren recibirle. Ahora este es el problema. El gran problema es de que como cualquier regalo que ustedes dan o que todos nosotros hemos dado o recibido, los regalos no conllevan ninguna obligación. No hay ninguna obligación. No hay ninguna obligación de dar. Y a veces tal vez somos así, no, no, si obligadamente me vas a dar, mejor no me des. Si me vas a dar, dámelo de tu corazón. Dámelo de verdad. Es muy molesto cuando los regalos son por obligación. El regalo de Cristo no fue por obligación, fue de todo su corazón. Dice la palabra que Dios no escatimó a su propio Hijo. No, no escatimó, significa, y es una forma muy difícil de entender eso, ese concepto, pero básicamente la idea es como que Dios no quiso quedarse con ninguna parte de su Hijo. Dios no pensó, voy a dar la mitad de mi hijo, voy a dar un tercio de mi hijo o un cuarto, voy a darlo todo, completo. Y no lo hace a regañadientes, y no lo hace a la fuerza. Nadie se lo impuso. Eso es lo importante de la palabra misericordia. Nadie le impuso a Dios que diera a su hijo. No existe ninguna obligación por parte de Dios. Él se obligó a sí mismo. Él lo quiso hacer de su propio corazón. Ahora, como decía, el problema de esto es que un regalo de voluntad se da, de deseo se da, y el receptor, si quiere, lo recibe, y si quiere, no. Y ahí está.
Todos nosotros que hemos recibido algún regalo alguna vez, si quiero lo recibo y si quiero no lo recibo. No tengo ninguna obligación de recibir nada. No es un pago, no es una obligación, no es una imposición. La salvación, el Salvador, es un regalo dado de Dios a los seres humanos que lo quieran recibir. Y digo, ese es el problema. ¿Por qué? Porque los seres humanos no quieren recibir ese regalo. Y esa es la razón. Esa es la astilla. Ese es el problema. ¿Sus pecados ya fueron pagados? Sí, ya todos sus pecados fueron pagados. ¿Sus pecados ya fueron lavados? Sí, ya fueron lavados todos los pecados de los seres humanos, de todos los seres humanos de la historia. Pero si no quiere recibir el regalo de la salvación, no lo recibirá. Y si no recibe ese regalo, irá a condenación. Toda la obra ya está hecha. Todo el pago ya se cumplió. El propósito está dado. Allá les nació el Salvador. Allá está el Salvador. Ya depende de ustedes ir. Ya depende de ustedes recibir el regalo. Ya depende de ustedes servir al Señor Cristo como nuestro Dios. Depende de cada quien. Vean qué interesante es la fe. Porque es la fe la que nos hace recibir ese regalo. Es la fe la que nos hace aptos, capaces de recibir ese regalo. Y aquellas personas que van a condenación, ustedes pensarán, simplemente por no recibir ese regalo, ¿es que van a condenación? Sí, exactamente, por eso. ¿Irán a condenación eterna? Sí, irán a condenación eterna. Y eso añade al sufrimiento. Eso añadirá al espanto. Eso añadirá al dolor. O sea que la salvación ahí estaba disponible para mí, libremente, no tenía que pagar nada, sí, no tenías que pagar nada. No tenía que hacer ninguna cosa, no tenía que agradar a Dios de ninguna manera. Dios ya estaba agradado con su Hijo Jesucristo. Él ya hizo el pago, Él ya cumplió todo y Él está ofreciendo el regalo. Por eso mencionaba con respecto a la Navidad, lo de los regalos sí es importante. No porque nos demos o recibamos en sí, sino conservemos la idea, es el regalo de Dios al mundo entero. A todo aquel que quiera recibir el regalo. Aquellas personas entonces que se condenan, ¿qué pasa? Rechazan el regalo de Dios, desprecian ese regalo hecho por Dios. Al Señor Jesucristo le costó todo. Tuvo que dejar su trono, lo menciona el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Tuvo que dejar su trono, tuvo que dejar su gloria, tuvo que vaciarse a sí mismo. La expresión en griego es vaciarse a sí mismo. Que obviamente no lo voy a explicar porque de hecho los teólogos llevan siglos con ese problema del vaciamiento de Cristo. Pero él tuvo que vaciarse a sí mismo para poder encarnarse en Cristo, en Jesús de Nazaret y poder morir por nuestros pecados. Ese fue el precio que él pagó, para que nosotros no tuviéramos que pagar ningún precio. Tuvo que sufrir esa cruz y en esa cruz recibir los pecados de todos sobre su cuerpo y ahí morir a causa de nuestros pecados. Nosotros no podemos hacer nada. Siempre viene a mi mente esta expresión, ¿qué puede hacer cualquier ser humano en comparación o en igualdad con esa gran obra de Cristo? ¿Qué puede hacer el hombre? ¿Ayudar a enfermos? ¿Darle de comer a algunos cuantos hambrientos? ¿Y eso es igual o mejor que el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz? ¿Por qué hacen eso? ¿Y por qué no siguen a Cristo? No siguen a Cristo porque no quieren el regalo de Dios, rechazan el regalo de Dios de la salvación y por eso se pierden y se perderán. Será una situación espantosa para las personas. Pero es por eso que nosotros tenemos que saber expresar el mensaje. Y sobre todo en este tiempo, hermanos, vamos a ver más y más gente morir y más gente caerán al infierno.
Y cada vez vienen más personas y cada vez más personas que llegado el momento rechacen el regalo de Dios. Cuando rechacen el regalo de Dios, desde ahí ya estarán condenados, condenadas. Hallaréis al niño envuelto en pañales, le dice el ángel, acostado en un pesebre. Y dice versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Huestes celestiales, aquí pueden cambiarlo porque no usamos la palabra huestes, pueden cambiarlo por ejércitos, los ejércitos celestiales, es lo que aparece ahí. Una multitud de los ejércitos celestiales, imagínense esa visión, imagínense esa maravilla, imagínense eso tan especial y glorioso dado a estos los pastores, a estos los más despreciados, a estos los más insignificantes, que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aquí nuevamente hago una señal, y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. Es lo que aparece en los manuscritos. En la tierra paz para los hombres de buena voluntad. No es buena voluntad para con los hombres, sino es paz para los hombres de buena voluntad. Es lo que aparece en los manuscritos. Bien, habiendo hablado de este regalo, dando a conocer sobre este regalo, pues, ¿qué sucedió? Los pastores entonces, cuando ven esta gloria, esta maravilla, cuando escuchan el canto angelical, que de seguro es un esplendor, este ejército de ángeles cantando la gloria de Dios, y termina la visión, entonces ellos van corriendo, van a Belén. No se nos menciona qué pasó con las ovejas, pero probablemente las pobres ovejas se quedaron ahí solas. Se desinteresaron de las ovejas, se despreocuparon de qué era lo que estaban haciendo ahí, su propósito de vida, el cual tenían antes, ha cambiado. Ahora tenían que ir a buscar a su Señor, al Mesías, al Cristo. Y me puse a pensar, y esto me llamó mucho la atención, ¿qué hubiera pasado si María, si José hubieran tenido una casa, un lugar, un aposento? ¿Se recuerdan? Fueron a buscar un lugar, un mesón, en donde poder quedarse, en donde poder refugiarse la noche y no encontraron. Es por eso que se fueron al pesebre. Es por eso que se fueron al lugar donde estaban los animales. Es por eso que el único lugar de refugio era ese. Y es ahí donde nació nuestro Señor Jesucristo, en ese lugar donde estaban los animales. Muy probablemente no había puerta, muy probablemente no había ningún tipo de seguridad. De seguro tuvieron que velar toda la noche. Y en medio de esa noche, cuando había nacido nuestro Señor y estaba ahí Jesús, José y María, y de pronto viene este grupo de pastores corriendo. Yo digo que al pobre José le dio casi un ataque en ese momento al ver a estos hombres venir, acercarse. Pero ¿qué pasa? Se acercan los pastores y le cuentan toda la maravilla que vieron allá mientras estaban con las ovejas. Le cuentan todos los ángeles y todo lo que les dijeron y todo el mensaje. Y aquí estamos viendo a nuestro Señor. Este es nuestro Señor, el Mesías. Y le fuimos a hablar a todo el pueblo. Y le hablamos a todas las personas, le dijimos a todas las personas de esta gran noticia, de este gran evento maravilloso. Pero si ellos hubieran estado en el mesón, si ellos hubieran estado en un lugar escondido y refugiado, estos hombres no habrían llegado. La humildad, la humildad. La humildad de Cristo es el mejor ejemplo, precisamente donde nació, donde ninguno de nosotros hemos nacido y en donde nadie va a nacer, el lugar donde están los animales y en donde nacen los animales. Ahí nació nuestro Señor Jesucristo. Pero es ese lugar precisamente el indicado para que estos hombres que recibieron la señal fueran libremente, llegaran libremente, tuvieran acceso, libertad, libre acceso, quiero decir, al Mesías que había nacido. El verdadero Cristo, hermanos, no está en esas grandes catedrales. El verdadero Cristo no está en esos grandes
monumentos al ego humano que existen ahora. El verdadero Cristo es humilde. Y el verdadero Cristo está y da acceso a todos. No importa su pecado, no importa su maldad, no importa qué tan bajo se sienta, Cristo Jesús bajó más. Cristo llegó a lo más bajo, Cristo llegó a lo más hondo para poder rescatarnos a todos, para poder salvarnos a todos, para poder ser el rescate de todas las personas. Y las personas desprecian ese gran regalo. Ahora vestimos a un Cristo bonito, ¿no? Por eso les decía, nosotros no tenemos imágenes. No pensemos en un Cristo bonito, en un Cristo con oro, en un Cristo con joyas. Cristo Jesús está ahí a la par de usted en cada momento de su vida y solamente espera que le llame, solamente espera que abra su corazón, solamente espera. Está con sus mensajeros que van caminando todos los días, está con sus mensajeros que apenas llegan a pagar sus medios de comunicación. El Señor Jesucristo sigue tocando cada corazón porque le preocupa a cada persona, porque se encargó de los pecados de absolutamente todos nosotros y se encargó de lavarnos hasta dejarnos impecables. Humildad. Es por eso que Cristo Jesús tenía que despojarse de todo. Ahora, ¿qué es lo que hace pensar a usted? Hablaba sobre el gozo. ¿Cómo está su gozo? ¿Cómo está su corazón? Hablaba sobre el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que usted da a las personas? Mire, por sobre todas las cosas, y yo veo que mucha gente habla de tantísimas cosas. Miren, por favor, empecemos a hablar un poco más de Cristo Jesús. Cerremos un poquito la boca con respecto a otras cosas. Hablemos más de Cristo. Llenemos nuestra vida de lo que es Él, de lo que Él hizo, de lo que Él hace todavía en nuestras vidas, pues está presente en nuestra vida. Eso es lo que el mundo necesita oír, es lo que el mundo necesita saber. El pueblo no vio a los ángeles, solamente los pastores vieron a los ángeles, pero como los ángeles fueron a gritar, a hablar, a pregonar, esa fue la consecuencia. Jesús no nos pide que prediquemos para poder ser salvos. El regalo ya fue dado. Pero si yo tengo gran gozo y tengo gran seguridad y el Señor Jesucristo está en mi vida, ¿por qué yo no estoy pregonando ese nombre? ¿Por qué me cuesta? Solamente es consecuencia. El gozo solamente es consecuencia de haber recibido ese regalo maravilloso, ese regalo glorioso, excelso, preciosísimo. Hablemos más de Él. Publiquemos quién es Él, qué fue lo que hizo por nosotros y por qué Él es la razón de mi vida, la razón de mi alegría, la razón de mi esperanza y que no me importa lo que pierda y que no me importa lo que me pase. Lo tengo a Él y Él lo es todo. El mensaje de la Navidad es un mensaje de gozo y así debemos sentirnos gozosos, dichosos, con esperanza, con consuelo, no importa cuántos seamos, no importa cuántos estemos, no importa cuántos ya no estén. No sabemos si la otra Navidad todos vamos a estar o alguno va a faltar, porque ya está en la gloria de Cristo. Y nos alegramos por eso. Cuando alguien llega a la gloria del Señor es maravilloso, es excelso, es glorioso, sí, pero aquí a nosotros nos duele y nos sigue doliendo y nos siguen haciendo falta. Pero un día nos vamos a reunir, un día vamos a estar en unidad nuevamente y ya nunca más nos vamos a separar. El Señor Jesucristo se va a encargar de reunirnos. Es promesa que Él nos ha dado. Lo que tenemos que preocuparnos ahora es ser como esos pastores que recibieron ese llamado. No fue un mandato de su propio corazón, de su propio gozo, de su propia dicha. Voy a hablar de ese Mesías, voy a pregonar de ese Mesías. Lo que he recibido de Dios. ¿Qué ha recibido usted de Dios? Háblelo. Muéstrele a la gente quién es Cristo Jesús para usted
y la gente creerá y se convertirá al Señor. Que el Señor les bendiga.